definirlo. Segundo, competencias transversales, vamos a mirar esto qué es, seguramente han escuchado esa palabra. Tercero, ¿para qué se miden las competencias? Ahí nos vamos adentrando ya a los procesos de selección, ¿sí? Y los procesos de búsqueda de trabajo. Vamos a mirar unos 2 ejemplos de cómo se formulan las competencias y qué objetivo tiene esto en las vacantes de trabajo. ¿Y qué me hace competente entonces para un determinado trabajo basado ya en los 4 puntos anteriores para que pensemos en nuestros perfiles laborales? Y por último vamos a desarrollar esos tips, vamos a presentar esos tips mejor para el desarrollo de esas competencias. Muy bien, vamos entonces a mirar de qué se tratan las competencias. Pues, ¿qué son las competencias? Pues déjenme decirle que el concepto de competencia como tal es una definición o tiene por definición un concepto de manera dinámica, ¿sí? Las competencias representan la capacidad de desempeño de una persona en determinada actividad. Nos dice básicamente lo que la persona sabe, lo que puede hacer y los elementos de personalidad asociados a las ejecuciones de esa actividad. Entonces, cuando escuchemos el término competencias, vamos a hablar de 3 ejes fundamentales que son lo que la componen. Por un lado, vamos a hablar de esos conocimientos, ¿de acuerdo? Es decir, el saber. Entonces, por ejemplo, cuando cursamos nuestras formaciones académicas, somos poseedores de un saber y que nos es acreditado, ya que hemos tenido la posibilidad de superar determinados niveles, pasar por unos ciclos de formación y nos acreditan con un título profesional en este caso. Entonces, ese es un saber y ese es uno de los componentes de las competencias. También pueden ser saberes técnicos como tal, de pronto formaciones a nivel técnico, tecnológico. Primer componente de competencias, el saber, importantísimo. Entonces, vamos allí. Y también se trata de lo que hago, de un tema comportamental y es ya el saber hacer, es decir, la habilidad que yo tengo para desarrollar determinada actividad. Entonces, por ejemplo, el uso ya de una determinada aplicación, de un determinado programa, de un determinado ejercicio que yo tenga que hacer en un entorno laboral. Entonces, ¿qué tan competente soy yo en el sentido de que cómo puedo yo hacer determinada actividad? Ya cómo aplico ese conocimiento que traigo como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué tan hábil soy en el desarrollo de una determinada función? Por ejemplo, algo muy básico, si soy capaz de realizar un aseo o limpieza para un determinado espacio que me lo colocaron, si no lo sé hacer, no cuento con ese saber hacer. Entonces, vamos allí con los 2 componentes. Y el último, que es uno de los más complejos, pero de los más importantes, tiene que ver con las habilidades. Las habilidades ya tienen que ver con el ser, ¿de acuerdo? Tienen que ver con esas características propias. Muchas veces se dice en los estudios de que son desarrolladas a partir de las experiencias que tenemos en nuestra vida, de cómo afrontamos todas las situaciones que se nos presentan alrededor de nuestro desarrollo como seres humanos. Son en el momento en que se construyen o se constituyen este tipo de componente que se denomina habilidades y que están dentro del círculo de lo denominado competencias. Por último, estamos hablando ya de factores nuestros, de nuestra propia personalidad, ¿sí? Valga la redundancia, con los cuales a nosotros se nos facilita determinadas actividades en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si a veces hemos visto algunas personas que cuentan o les hace muy fácil entablar una relación con una persona desconocida en cualquier lugar, en la calle, cuando van en el transporte público o cuando llegan a un sitio nuevo o a un sitio público o a un empleo nuevo. Se les facilita mucho relacionarse, entrar o establecer algún tipo de conversación con otra persona, o personas que tienen muchas habilidades para hablar en público. Este tipo de características que muchas veces vemos en otras personas o que también logramos identificar en nosotros mismos, nosotros también decimos, bueno, yo soy como bueno para hablar, para hacer presentaciones, o yo soy muy bueno para hacer conferencias.
Esas son las habilidades características propias de nuestra personalidad y es el tercer componente que define lo que sería competencia. Entonces, el tener competencias o el hablar de competencias, vamos a hablar de tres factores fundamentales. Los grandes teóricos definen de que se trata de un saber, de un conocimiento, de un hacer o un saber hacer, una determinada actitud, perdón, una determinada aptitud para desarrollar una actividad y por último una actitud, es decir, el ser. Entonces, englobémoslo en esos tres conceptos: conocimiento, actitudes y habilidades. Lo mismo sería decir, conocimientos es el saber, como lo dicen otros teóricos; actitudes, estamos hablando del hacer o el saber hacer; y por último, el ser con las habilidades. Vamos claros hasta allí con la definición de competencias. Esta es la parte más teórica y más conceptual. Chicos, si quieren pueden hacer las preguntas por el chat, que con mucho gusto se las vamos a dar a Carlos. Okay. Por el momento parece que está súper claro, Carlos. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ya definido el tema de las competencias, en este punto de la presentación, vamos a hablar de otro tema que seguramente hemos escuchado por allí. Si no lo han escuchado, créanme que lo van a escuchar, y tiene que ver con algo que se denomina competencias transversales. Cuando hablamos Carlos, de... Perdón, ¿sí? qué pena, Carlos. Sofía tiene la mano levantadita. De pronto tiene alguna Ok. duda. Sí, Sofía. Puedes abrir tu micrófono si quieres. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo tengo una duda. Sí. Cuando tú hablas de... ¿Podemos devolvernos, por favor, a la Claro que sí. diapositiva anterior? Claro que sí, por supuesto. Permíteme. Ahora sí. Ya. Cuando tú hablas de habilidades, estás hablando del ser, y cuando hablas actitudes, estás hablando del hacer. Tienes razón, tienes razón. Es Porque al yo, revés. sí, porque yo tenía en cuenta que cuando uno habla de actitudes, habla del ser, y cuando uno habla de habilidades, habla del hacer. Entonces, quería aclarar. Sí, sí, Sofía. Claro que sí, te agradezco mucho. Allí estaba invertido un poco el concepto. Efectivamente, cuando hablamos de habilidades, para corregir, muchas gracias, Sofía, estamos hablando del hacer, del saber hacer, ¿sí? ¿Con qué tanta facilidad yo puedo realizar determinada tarea? Ahí hablamos propiamente de la ejecución. Y cuando revisamos el tema de actitudes, ya estamos hablando de factores propios de nuestra personalidad. Muy bien, muchas gracias, Sofía, por la aclaración. Gracias a ti. Muy bien, pasamos entonces ya con la aclaración a esto que se puede denominar competencias transversales. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado; si no, lo van a escuchar. Y es que existen, por decirlo así, unas competencias que son claves en algunos lugares, en algunos componentes se denominan también así, pero son aquellas competencias que son mayormente requeridas o que de alguna manera se necesitan en determinados contextos de nuestra vida social, por ejemplo, espacios laborales. Entonces, esas son esas determinadas competencias las cuales siempre nos vamos a encontrar, y casi que para la mayoría de los cargos o las vacantes en las cuales estemos aplicando, siempre nos las van a pedir. Podríamos decir que se trata de ciertas habilidades, si lo podemos denominar, que que de alguna manera como que se nos exige en el mundo laboral que las debemos tener, o que para el desempeño con el énfasis en el entorno laboral nosotros debemos tener ellas en un determinado desarrollo. Es claro aquí poner sobre la mesa que las competencias como tal tienen un proceso de desarrollo y que no todos las tenemos en el mismo grado de desarrollo, pero con estas específicamente son las que se esperan de alguna manera que
todos las tengamos en cierto nivel. Entonces, algunos ejemplos de ellas, de esas competencias transversales, son habilidades comunicativas, ¿sí? La facultad de desempeñarme con orientación a resultados, ¿sí? Tener orientación al detalle, tener la habilidad de desarrollarme a través de los detalles, ser muy detallista en las actividades que desarrollo, tener la posibilidad de adaptarme con cierto grado de facilidad o no a determinados entornos, cuando estos pueden ser cambiantes. No está aquí, pero está asociada también esa adaptabilidad a la habilidad que tenemos para asumir los cambios y situaciones nuevas que se nos pueden presentar. La comunicación, no solamente tener habilidades de comunicación, sino también ser comunicadores asertivos. Y ser comunicadores asertivos se trata de tener cierto desarrollo y grado de empatía sobre, primero, los sentimientos del otro, la postura del otro, lo que se dice por allí, ponernos en los zapatos del otro, pero también caminar un poco con ellos y de alguna manera poder expresar mis propios sentimientos, lo que me está ocurriendo sin tratar de pasar un poco los límites del respeto por el otro, ¿de acuerdo? Habilidades para trabajar en equipo y por último, la capacidad de tener un buen seguimiento de instrucciones que se me estén presentando. Entonces, son un ejemplo de ellas, pueden haber más, estas pueden variar de acuerdo a los, digámoslo así, a los diccionarios de competencias y a cómo se estructuren los perfiles de cada vacante. Pero contarles aquí que cuando hablamos de competencias transversales para determinados cargos, cuando los empleadores definen estos perfiles que están buscando, lo que determinan aquí es que sin estas competencias, ninguna de las personas que se vincule en esos contextos laborales puede dejar de tenerlas. Entonces, en otros espacios también estas competencias claves se asocian a competencias básicas o competencias muy específicas o genéricas de la organización, porque las organizaciones, como su nombre lo indica, también son un organismo y ellas mismas a su vez identifican que para su razón de ser tienen o cuentan con determinadas competencias. Entonces, en este caso, en este ejemplo que estamos colocando, estamos hablando de una organización que se define por tener una excelente capacidad de comunicación, no solo a nivel comunicacional, sino también con asertividad. Una organización que está orientada al detalle, con orientación a resultados, con la capacidad de ser flexible ante los cambios y la adaptabilidad, ¿sí? Que en su entorno y en su dinámica diaria reconoce que su proceso misional es a través o está facultado gracias a la actividad en equipos de trabajo, ¿sí? La importancia de los equipos de trabajo y que existe un orden jerárquico que se debe de reconocer. Entonces, de esa misma manera, los perfiles o las vacantes a las cuales nosotros aplicamos cuando estamos en búsqueda de trabajo definen ese tipo de competencias. Entonces, encontramos allí unas competencias básicas que en algunos casos, aunque no suenen básicas, también se denominan genéricas y que son esas competencias que a veces todos los perfiles debemos tenerlas, ¿sí? Las básicas como tal tienen que ver precisamente con competencias que debemos tener de manera muy básica. Entonces, debemos de tener habilidades de comunicación, debemos de tener trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Allí ubicaríamos como tal las competencias transversales. Son competencias claves que debemos tener y que son mínimos comportamientos esperados dentro de una actividad profesional. Bien, hasta allí vamos claros. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, otra aclaración? Todo claro, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, definido un poco el tema de las competencias, vamos a mirar entonces para qué se miden,
¿Para qué se miden estas competencias? Pues déjenme decirle que son modelos, son estrategias actuales, las cuales cada vez las organizaciones nos dirigimos más en los procesos de recursos humanos a hacer búsqueda basada en competencias, no tanto como antes que hablábamos de un desempeño del trabajador, ahora hablamos de un proceso de competencias. ¿Por qué? Porque básicamente las estrategias de los empleadores y de las organizaciones han cambiado y se dirigen cada vez más al desarrollo de trabajadores, al reconocimiento de que se cuenta no solo con recursos humanos, sino con personas, con talento humano, y que este talento debe forjarse, debe desarrollarse, ¿sí? Y debe de acompañarse en ese proceso muchas veces. Entonces, basado en ese reconocimiento de cómo el pensamiento en la administración de recursos humanos se transforma, existen los modelos de evaluación por competencias, de medición de competencias. Entonces, ¿para qué se miden esto? Digamos que tiene diferentes etapas en las que se aplican la medición de competencias. La primera que podemos reconocer, y en la búsqueda de trabajo lo hacemos, es durante los procesos de selección, ¿sí? Cuando vamos a buscar trabajo, encontramos una vacante y por lo general los empleadores que medianamente son serios y comprometidos con el tema, dentro de los requisitos nos colocan allí cuáles son las competencias requeridas o esperadas de los buscadores que están aplicando esas ofertas de trabajo, ¿sí? Por lo general están, no puedo decir que el 100% de las vacantes los tienen, ustedes podrían apoyarme en ese sentido, pero por lo general las vacantes estructuradas o bien estructuradas tienen dentro de los requisitos cuáles son esas competencias esperadas. En ese primer momento se hace durante el proceso de reclutamiento de hojas de vida de candidatos y durante el proceso de selección en el cual esas competencias son evaluadas. Recibimos, hacemos reclutamiento de hojas de vida y luego evaluamos durante el proceso de selección si realmente quienes están aplicando esos procesos cuentan o no con esas competencias. Aquí entra a jugar ya diferentes técnicas y herramientas para eso. ¿Listo? Como las pruebas psicotécnicas, evaluaciones de entrevistas basadas en competencias, evaluaciones de competencias en sus diferentes niveles o grados, ¿de acuerdo? Durante el proceso de inducción también se pone en desarrollo los procesos de competencias. En los procesos de inducción se nos está haciendo el primer acompañamiento al proceso de adaptación, se nos está forjando y se nos está acompañando en el proceso de adaptación a un nuevo entorno laboral, a unas nuevas actividades que deberemos desarrollar de acuerdo a cada uno de nuestros perfiles y a nuestro manual de cargos, por ejemplo, en el momento de una empresa. Adicionalmente, en los procesos de formación y entrenamiento de las compañías o en los planes institucionales de capacitación, los cuales son basados en todo el ciclo anterior por el cual hemos pasado. Esto es un proceso cíclico, nos evalúan, revisan qué competencias tenemos cuando vamos a entrar a un cargo. Si las competencias son claves, pasamos el proceso. Si somos vinculados, iniciamos el proceso de inducción, inicia allí el proceso de desarrollo y luego el desarrollo de esas competencias viene arraigado a esos primeros resultados de nuestra evaluación. Entonces, se determina todo un plan de formación y entrenamiento. ¿Para qué? Para que esas competencias claves, tanto las transversales como las competencias que se requieren específicas para el cargo, se desarrollen en el nivel que es esperado para nosotros, ¿de acuerdo? Y por último, en la evaluación de desempeño, y vuelve a empezar el ciclo. La evaluación del desempeño, digamos que es un término acuñado, sin embargo, últimamente las compañías prefieren o refieren ya modelos de evaluación por competencias. Un ejemplo clásico aquí son los modelos de evaluación en sus diferentes grados: 90 grados, 360, 270, 180 grados, de acuerdo, digámoslo así, a la calidad y a la amplitud que deseemos nosotros desarrollar o evaluar las competencias o qué tan competente soy. Entonces, en cada proceso entra a jugar ya un determinado par, un determinado rol,
en el cual nosotros estamos instaurados. La más clásica es que nuestro jefe nos haga nuestra evaluación. Hay otra etapa donde se puede utilizar colegas. De alguna manera hay espacios donde son trabajadores que tenemos a cargo, personal a cargo, subordinados, como dice allí, y en algunos también muchas evaluaciones ya más completas de 360 grados, busca evaluar los clientes, cómo nos están mirando los clientes. Este modelo de evaluación por competencias, si bien lo estamos hablando aquí, cabe resaltar y déjenme contarles que no solamente este tipo de estrategia se utiliza para evaluar competencias de los trabajadores, sino también de las organizaciones mismas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando deseamos evaluar una organización en términos generales, por ejemplo, de cómo está su clima, de cómo están sus dinámicas internas, cómo se están prestando sus servicios, qué calidad tienen los servicios ofrecidos o productos, se utilizan este tipo de técnicas y estrategias también para la medición. De alguna manera podríamos decir que evalúa también esas competencias de la organización misma. Entonces, son este tipo de situaciones en las cuales se miden las competencias y también cómo se miden cada una de ellas. Muy bien, vamos a dar un ejemplo de competencias de trabajo en equipo, ¿sí? Las competencias como tal primero tienen una definición. Lo que hacemos es describirla cada una de ellas, colocamos allí precisamente qué es lo que esperamos, ¿sí? Cuál es el objetivo que necesitamos nosotros de esa competencia y cuál es el grado de esa competencia a nivel de desarrollo. Y por último, esos comportamientos asociados a cada una de ellas. Recuerden que las competencias son, por un lado, el conocimiento, ¿sí? Las habilidades y las actitudes. Entonces, de acuerdo al grado de complejidad, pues son dos cosas. Por un lado, es un nivel de desarrollo más alto, puede ser, o de alguna manera, dependiendo de los cargos, también el nivel jerárquico, esas competencias me van a requerir a mí una mayor cantidad de comportamientos esperados o asociados que yo las represente, ¿de acuerdo? Entonces, las competencias transversales, como por ejemplo esta de trabajo en equipo, se puede esperar en un cargo a nivel operativo, pero también esta competencia se espera en un nivel directivo. Sin embargo, el nivel de desarrollo y de comportamientos esperado no va a ser el mismo en el nivel operativo que en el nivel ya jerárquico establecido mucho más alto, como un directivo. Entonces, en la medida de que nosotros tengamos un nivel más alto dentro de la estructura jerárquica de una organización, lo más probable es que dentro del nivel de competencias esperen de nosotros una mayor cantidad de comportamientos. Esto sería de alguna manera equivalente al grado de desarrollo en que la tengamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Retomando aquí un poco, pues los elementos de las competencias son elementos de conocimiento, ¿sí? Elementos personales y procedimentales en el sentido de las habilidades propias del hacer una determinada actividad, ¿sí? Y en cuanto a la competencia de orientación a resultados, de alguna manera la describimos de la misma manera. Aquí para hacer este ejemplo, lo colocaríamos así: se esfuerza de manera individual o como equipo de trabajo por cumplir con los objetivos planteados en un proyecto dentro de las expectativas esperadas. Grados de dominio. Los grados más básicos, el 1, persiste a pesar de los obstáculos, desafíos o reveses y cuenta con habilidad de priorizar. El nivel 2 ya se espera que demuestre un impulso personal de rendir consistentemente un nivel cada vez mayor. Capacidad de orientarse a sí mismo y al equipo hacia resultados. Ven, ya como en el nivel 2 ya estamos hablando de que es de pronto un cargo de un mando ya medio, porque no solamente tiene que tener esa capacidad de orientarse hacia los resultados con su propio trabajo, sí, de alguna manera autorregularse para obtener esos resultados, sino que allí ya debe dirigir equipos de trabajo. Entonces, estas son las formas como se estructuran, como se de alguna manera operacionalizan las competencias con las cuales nos evalúan a nosotros. ¿Por qué les traigo esto aquí? De alguna manera que puede ser un poco conceptual, porque puede ser de utilidad para nosotros al momento en que queramos desarrollar o identificar mejor cuáles son las competencias que nosotros tenemos asociadas.
Por ejemplo, podría ser una buena herramienta para yo autoevaluarme de qué tanta capacidad o competencia de orientación a resultados tengo y en qué nivel me encuentro, ¿sí? En qué nivel de dominio, si estoy en el 1, en el 2 o en el 3, o por el contrario, si tengo alguno de ellos. Y le añadiríamos a este esquema, ya les estoy dando aquí un tip, me estoy adelantando un poco, unos niveles de calificación. Entonces podemos colocarle aquí un cuadrito adicional que diga bajo, medio o alto, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de autorreflexión, vamos a revisar qué tanto de esos comportamientos asociados realmente yo los demuestro y le vamos a dar esa calificación. Una vez que hacemos esto, ya obtenemos una herramienta con la cual podemos nosotros revisar el grado de desarrollo que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta allí? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto, Carolina? No, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a continuar. En ese orden, me gustaría abordar qué hace entonces competente a una persona para un determinado trabajo. Pues estamos basados precisamente en que la competencia es un, digámoslo así, un ciclo desarrollado en tres ejes fundamentales: conocimientos, los saberes, las habilidades, ¿sí? El saber hacer, y por último actitudes, que son rasgos de personalidad propiamente. Entonces, para nosotros, cuando escuchemos qué nos hace competentes, precisamente es tener nosotros esa integralidad, el hecho de poder tener primero el conocimiento, el saber hacer una determinada actividad, pero también tener esos factores de personalidad que de alguna manera nos facilitan a nosotros poder desarrollar una determinada tarea. Entonces lo definimos de esa manera. Nos hace competente el poder desempeñar efectivamente, una actividad de trabajo movilizando esos conocimientos que tengo, esas habilidades y actitudes que son necesarias para lograr objetivos de una actividad que debe suponer, ¿sí? También, de alguna manera, podemos decir que lo que nos hace competentes para un determinado trabajo es que podamos aplicar esas habilidades que nos ayudarán a asumir los retos que se nos presentan, de alguna manera para superar esas posibles dificultades o situaciones que nos surgen en el camino. Es como le damos aplicación a esos tres componentes, a nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. De alguna manera también es el tener la capacidad de cumplir con las tareas y, por supuesto, trabajar eficientemente en pro de los objetivos que nos hemos propuesto o que de alguna manera debemos de obtener un resultado. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Perfecto. Vamos entonces ahora a continuar un poco con tips para desarrollar esas competencias. Y uno de los que yo recomiendo generalmente, aparte, digamos, de que pronto hagamos un proceso de que nos evalúen con un instrumento ya certificado, parametrizado para evaluar nuestro nivel de competencias, es utilizar el análisis DAFO o el análisis FODA, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, seguramente hemos estado familiarizados con este tipo de análisis. El objetivo de este es evaluar y definir cuáles son esos puntos fuertes que yo tengo y aprender a trabajar para mejorar en los débiles. Entonces vamos a hacer un esquema en el cual en la parte superior vamos a revisar todos nuestros aspectos a nivel de personalidad, ¿de acuerdo? Y en el componente inferior vamos a revisar los aspectos del entorno. Entonces, inicialmente vamos a identificar, cuáles son esas fortalezas que yo tengo, ¿sí? Vamos a identificar entonces, bueno, es que yo tengo habilidades comunicativas, entonces comunicación asertiva, yo soy muy bueno para escuchar a las personas, ¿sí? Soy muy bueno para trabajar en equipos o soy muy bueno para liderar equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Tengo esas fortalezas, ¿de acuerdo? O tengo habilidades para relacionarme con facilidad en nuevos entornos, capacidad de adaptarme. Y por el otro lado, miremos también qué debilidades tengo.
Es que a mí me falta un poco perseverancia, porque de pronto yo estoy buscando los resultados de manera muy rápida y si esos resultados no se me dan, de alguna manera yo me frustro, ¿sí? Allí está también mi capacidad de frustración y no soy persistente con la búsqueda de mis logros o de mis objetivos, ¿bien? Y ahora, una vez que identificamos primera instancia, como lo dice la inteligencia emocional, vamos a hacer un ejercicio de autoconocimiento, ¿listo? Luego vamos a revisar ya el entorno. ¿Qué oportunidades tengo en mi entorno? En mi entorno laboral, en mi entorno académico, en mi entorno familiar, ¿de acuerdo? Y qué amenazas como tal me ofrecen esos entornos en los cuales me desempeño, qué amenazas existen en mi entorno laboral. ¿No? Vamos aquí con este ejercicio, lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar. Con este ejercicio vamos a poder identificar cuáles son esos aspectos fuertes que tenemos en nosotros y cuáles son esos aspectos que de alguna manera necesitamos desarrollar, ¿de acuerdo? Y una vez que los identifiquemos, es importante también nosotros establecernos un plan de trabajo, un plan de desarrollo, pues porque no solamente es el hecho de conocernos, de saber cuáles son esas fortalezas y debilidades, sino también cómo podemos mejorarlas. Pero solo lo podemos hacer en el momento que identifiquemos. Entonces, en el ejemplo que les colocaba ahorita, de pronto yo debo mejorar esa capacidad que tengo para perseverar en el logro de mis objetivos, ¿sí? No darme por vencido tan fácilmente como se dice por ahí. De repente entonces puedo buscar, puedo apoyarme en algunos procesos psicoterapéuticos con los cuales yo pueda abordar esas situaciones, poder de pronto salir de la crisis que me genera el hecho de no poder conseguir los objetivos de manera inmediata como lo deseo, o poder darme cuenta efectivamente de que debo seguir y continuar o establecerme un plan B, un plan C, un plan D en caso de que la situación no se me dé con la primera acción que yo emprenda para lograr ese objetivo. Y así sucesivamente vamos identificando cuáles son esas debilidades y esas amenazas y qué tipo de actividades nos servirían para desarrollarlas. Entonces, en ese orden, es importante que definamos claramente las necesidades y tareas propias de nuestros puestos de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles se me dan mejor? Si nosotros en este momento estamos siendo empleados o hemos tenido experiencias de trabajo, podemos revisar dentro de nuestros manuales de cargo cuáles son esos objetivos y cuáles son esas actividades propias que debemos hacer o que se nos encargan a nosotros dentro de nuestro desempeño de trabajo, ¿sí? Identifiquemos cuáles de esas, puede ser otra estrategia, se nos facilitan y cuáles nos cuestan más, ¿de acuerdo? Es otra forma de identificar esas competencias. Una vez recuerden, primero vamos a identificarlas, luego vamos a revisar cómo las vamos a desarrollar. Bien, hagamos una lista con esas virtudes y aquellos puntos en los que creemos que deberíamos mejorar, utilizando, por ejemplo, el análisis DAFO y cómo podríamos hacerlo. Otra tip o otra recomendación es analizar esas relaciones profesionales, tanto con los compañeros que tengo como con nuestros superiores o nuestros jefes inmediatos. Estas relaciones son como te gustaría que fueran, son lo que esperas o qué podrías hacer para mejorarlas o cambiarlas, si es el caso, si existe alguna posibilidad de mejora en ese tipo de relaciones. Y aquí ya miramos esa habilidad o esa capacidad que podemos tener de relacionamiento con diferentes roles. Por otro lado, revisemos esa adaptación al cambio y la resolución de conflicto. ¿Cómo es esa actitud cuando tienes que lidiar con situaciones adversas, como el ejemplo que les decía ahorita? De repente se me presenta una barrera, un obstáculo en los objetivos que tengo planteados y dejo la situación para un lado. Ahí estoy de alguna manera evidenciando que, por otro lado, no se me dificulta la resolución de conflictos y de pronto no tengo muy desarrollada esa capacidad de ser perseverante en el desarrollo de mis objetivos. Muchas veces este tema de identificación de competencias puede estar relacionado, hay competencias que se relacionan unas con otras de alguna manera, entonces cuando hagamos el análisis de identificación de las mismas, probablemente vamos a encontrar que existe mucha relación entre ellas, ¿de acuerdo?
Muy bien, otra recomendación aquí, cuando estemos haciendo el ejercicio de identificar con qué competencias tenemos, es importantísimo algo que por lo general suele hacer mucho o es de ocurrencia de las personas en general, lo hacemos mucho y es buscar primero nuestros defectos o debilidades. Está bien para el ejercicio, pero es importante que nos concentremos en que los podemos mejorar. Yo les recomiendo mucho a las personas con las que trabajo el proceso de competencias y de identificación de las mismas, que cuando revise qué aspectos, digámoslo así, tiene por mejorar o son más débiles, no se enfoquen tanto en el problema de debilidad, sino que revise cómo podemos desarrollarlo. O cuando se encuentre en un proceso de entrevista, revise cómo puede, hágalo, y cuando le pregunte el entrevistador o el empleador, bueno, ¿y cuáles son esos aspectos débiles o por mejorar en usted? Usted puede decir, mire, es esta capacidad de orientación al logro o de perseverancia, pero ya me encuentro trabajando en ella, estoy en un proceso de desarrollo, he estructurado un plan el cual me va a permitir que en el momento que se me presenta una situación voy a tener un plan para contrarrestarla, etcétera, etcétera, de acuerdo a las actividades que hayamos desarrollado. O por el contrario, he empezado un curso porque en definitiva yo he considerado que soy muy bueno, pero necesito mejorar en algunas habilidades técnicas, como por ejemplo el manejo de Excel. Entonces empecé a hacer el curso porque llegué a la conclusión a través de un análisis que realicé a nivel de mis competencias que debo hacer. Estos son tips, recomendaciones que nos sirven porque lo que primero tenemos que hacer es identificar esas competencias y establecer luego el plan de mejoramiento, que lo podemos hacer también de manera individual, no solo esperar que las empresas lo hagan, o podemos también leer un libro, revisar un libro que de alguna manera nos alimente esas competencias que tenemos. También podemos hacer un ejercicio para identificar esas competencias y es tomar de referencia aquellas habilidades que hemos visto que buscan las empresas, como les decía de manera inicial, o informarte sobre esas competencias que son más específicas en el sector que trabajamos o de pronto en nuestras profesiones. ¿Cuáles son esas competencias? Si yo soy un ingeniero industrial, ¿cuáles son esas competencias claves y transversales que son más esperadas de acuerdo a mi profesión o de acuerdo a las funciones que realizo, a la labor en la cual me desempeño? Es un buen ejercicio para el desarrollo de las mismas. También que aprendamos a mirar tanto nuestra vida profesional como la personal con objetividad y actitud positiva. Es muy importante que en el ejercicio de esta identificación de competencias logremos no solamente identificarlas, sino también que seamos muy objetivos con ella, que no nos engañemos. Tratemos de ser muy sinceros en el proceso de evaluación e identificación de las mismas y, sobre todo, tratemos de ver que de pronto las situaciones, tratemos de ser muy optimistas, muy positivos, y es que con esas habilidades que de pronto nos hace falta por mejorar, con esas situaciones que debemos desarrollar, con esas competencias propias por desarrollar, debemos nosotros de identificar que para eso están, para desarrollarlas. No todos tenemos el mismo nivel de desarrollo y no todos los cargos esperan el mismo nivel de desarrollo de competencias. Ya lo vimos en el ejemplo que les coloqué entre un nivel operativo con la competencia de trabajo en equipo y un nivel directivo. Y recuerden, siempre se puede aprender nuevos conceptos, agregar fallos o adquirir nuevas competencias para seguir avanzando en nuestra carrera profesional. Es decir, el proceso de las competencias es un proceso fuerte, es un proceso que requiere de tiempo, que requiere sobre todo de compromiso nuestro, primero para identificarlas, reconocer cuáles son las que en mayor medida tenemos desarrolladas y con las que debemos desarrollar, o de pronto, como lo denominamos normalmente, debilidades, aunque yo les diría, cambiemos el término de debilidades por aspectos por mejorar, ¿sí? Y comprometernos realmente con estas, con el grado de desarrollo esperado. Podemos establecer una tablita donde nos coloquemos una fecha, una vez que las identificamos, y vamos a colocar unos objetivos claros a mediano y a largo plazo de qué actividades vamos a desarrollar en cada una y cómo será nuestro nivel de competencias esperado. Por último,
les dejo esto, que es identificar el vacío que debemos llenar, cuál es la brecha que pretendemos cerrar, identificación de qué es lo que debemos mejorar, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacerlo también? Planes de desarrollo y capacitación, ya les decía, dependiendo si son competencias técnicas o competencias del ser, ¿sí? Hay diferentes tipos de actividades, podemos desarrollar competencias incluso a partir de la lectura de un libro, participación en un seminario, participación de un curso, podemos iniciar un proceso de formación académica o por el contrario vamos a necesitar ya una formación más técnica o vamos a implementar un proceso de entrenamiento a nivel personal porque se trata más de competencias del ser. ¿Sí? En este caso existen programas como el coaching o mentoring, probablemente ustedes han escuchado. Lo que se trata aquí son de entrenamientos y se enfocan en desarrollar unas habilidades muy puntuales. Por lo general, el mentoring y el coaching están enfocados o el énfasis es que desarrollemos esas habilidades blandas, esas habilidades que nos permiten a nosotros la facilidad de desarrollarnos y desempeñarnos en nuestro entorno de manera más eficiente, ¿de acuerdo? Con otras personas que no son propiamente conocimientos ni tampoco específicamente habilidades del hacer, porque en ellas están arraigados también factores de nuestra personalidad. Entonces, este tipo de estrategias sirven mucho y sé que por experiencia se desarrollan en procesos de liderazgo cuando en los planes de desarrollo tratamos de que nuestro liderazgo, que es evidenciar la organización de los trabajadores y nuestros líderes, los metemos en procesos de entrenamiento como coaching o mentoring y lo que se hace ahí es desarrollar estas habilidades que de pronto no estaban tan desarrolladas para este tipo de trabajadores en sus funciones a cargo. ¿Listo? Establecer objetivos con metas claras y plazos para alcanzarlos. Y otra opción es, como les decía, buscar libros o materiales de apoyo que puedan resultar enriquecedor para el mejoramiento de la competencia. Pueden ser también a través de videos o películas, son una buena herramienta, ¿de acuerdo? Con todos estos tips para el desarrollo de competencias. Ahora, todo este tema de cómo identificar las competencias, de primero, qué son las competencias, qué son competencias transversales, cómo se evalúan, para qué se evalúan y cómo identificarlas, también tiene un objetivo aquí en esta conferencia y es que cada vez más en los procesos de selección estamos requiriendo, o los reclutadores y los empleadores estamos requiriendo que en las hojas de vida un factor sea fundamental que deba ir allí como información clave y es las competencias con las que cuento. Entonces, en la medida que nosotros identifiquemos cuáles son nuestras competencias, pues esas hojas de vida van a quedar mucho más llamativas, van a contener la información que va a hacer que nuestra hoja de vida destaque entre las otras, porque de alguna manera vamos a llamar a capturar la atención del empleador. Recuerden que ahora nos encontramos en un proceso de reclutamiento 4.0 y es que nosotros como buscadores de empleo, cuando nos encontramos en esa labor, debemos también ser un poco comerciales, ¿no? Debemos tratar de atraer la atención de esos empleadores. ¿Y cómo capturamos la atención de los mismos? Pues con nuestra hoja de vida, que es nuestra carta de presentación. Allí está la clave y para eso todo este tema del tema de las competencias, cómo desarrollarlas. Y ahora vamos a ir cerrando el espacio de cómo estas competencias pueden o deben de alguna manera, o por lo general les voy a mostrar unos modelos de cómo son presentadas en una hoja de vida. ¿Qué se recomienda aquí? Como les decía, ejercicios de introspección donde definamos y podamos revisar cuáles son esas competencias, ¿sí? Definir mis competencias con base los que tenemos experiencia profesional, con base en nuestra experiencia profesional podemos tomar nuestros resultados de las evaluaciones que nos han hecho a nivel laboral, de nuestras evaluaciones de competencias o de desempeño, como lo determina la organización, puede ser un buen insumo. ¿De acuerdo? O podemos hacer también un ejercicio donde nos preguntemos de acuerdo a esas funciones cómo solucionamos determinadas situaciones que se nos presentaban. Eso también nos puede dar a nosotros una clave de efectivamente con qué tipo de competencias cuento.
Importante, como les decía, el estudio de mi perfil profesional y revisar cuáles son esas competencias que más se repiten y revisar en mi vida profesional, de alguna manera, qué tan desarrolladas las tengo, qué tan desarrollada tengo cada una de esas competencias. Y por otro lado, recomendable, o lo que se recomienda en términos generales desde este conocimiento de la parte de reclutamiento, es que en esa hoja de vida no deben ir más de 6 competencias identificadas. Muy bien. Vamos a ir con cómo debe ir esas competencias en las hojas de vida, ¿sí? Vamos a mostrar unos modelos de de cómo normalmente se pueden presentar o se deben presentar las competencias en las hojas de vida de nuestros perfiles profesionales. Entonces aquí tenemos el primero, la primera opción es las competencias identificadas ya con los ejercicios que hemos desarrollado y que ya claramente sabemos cuáles son en el perfil profesional. Entonces este es un primer tipo de cómo pueden ir las competencias allí. Entonces en este dice que es un trabajador social experto en orientación laboral, centrado en la atención directa al usuario, la creación e impartición de contenidos favoritos y el acompañamiento de las personas en la toma de decisiones, ¿sí? Además, destaca la creatividad, empatía, pasión por el trabajo, así como escucha activa, planificación de acciones y trabajo en equipo. Es una de las formas como lo podemos hacer. Es la que nosotros recomendamos o la que ahora se puede ver de manera más generalizada, y es las competencias que tenemos, colocarlas dentro del perfil laboral. El perfil laboral viene cogiendo cada vez más una importancia y es que el perfil laboral es lo primero que los empleadores ven en nuestras hojas de vida. Es ese breve resumen que nos va a permitir de alguna manera capturar o no, como les decía ahora, la atención de ese empleador o de ese entrevistador. Otra forma en la que podemos colocarlas en nuestras hojas de vida es hacer un apartado de competencias, funciones y logros. Es igualmente válido, ya depende del estilo de cada uno. Entonces colocamos a un lado, como en el ejemplo, las competencias, ¿sí? Organización y seguimiento, orientación a resultados, y por otro lado, precisamente esas funciones y logros que hemos obtenido dentro de nuestras experiencias laborales. Es otra forma en la que podemos identificar qué competencias hemos desarrollado nosotros a través de nuestras actividades de trabajo. Muy bien. Dentro de la experiencia profesional también, ¿sí? Colocarlas dentro de la descripción propiamente, colocamos el objetivo del cargo, y describimos muy bien nuestras funciones en términos de competencias. Entonces, es una actividad en la cual está orientada a resultados y mejoré la tasa de afluencia en la clase del 65 al 20% de los asistentes en un programa de inteligencia emocional con menores asentismos, trabajo en equipo y organización y seguimiento. Es otra forma de hacerlo. Identificamos allí las competencias y vamos a describir las actividades que desarrollamos en las cuales ese comportamiento fue evidenciado dentro de nuestra experiencia laboral. Aquí traigo 3 competencias a modo de ejemplo, pero recuerden que se pueden colocar hasta 6, o es la recomendación que nosotros damos y que se da dentro de los estudios. También podemos hacerlo como otra forma debajo del perfil profesional, como habilidad clave. Entonces, inicialmente un perfil lo definimos y por el otro lado vamos a colocar las competencias al final sin ninguna descripción, solo mencionando las que hacen parte de nuestro perfil profesional o laboral, que también se denomina. Muy bien, esto es lo que quería compartirles en términos de competencias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, este sería el momento. Carolina, Claudia, gracias. Bueno, David. Bueno, jefe, hágale. No, dale, tranquila, Caro, dale. Bueno, David Naranjo tiene la manito arriba. Por favor, puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, David. Mira, yo tenía una pregunta con lo último que explicaste sobre las hojas de vida y las competencias y cómo
colocar las competencias. Pues Claro que sí. yo, digamos, apenas estoy estudiando, ¿no? Yo no me he terminado de graduar, ya casi me graduó, pero yo no Sí. tengo ninguna experiencia laboral. Entonces, en el momento en que yo, digamos, vaya a colocar las competencias que yo creo que sé, como por ejemplo que soy bueno en tal programa o algo, no necesariamente, o sea, sin, digamos, por así decirlo, pues como una validación en algún trabajo, por así decirlo, yo en tal trabajo y me gané tal logro, tal, no, Ujú. porque pues, no he trabajado todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo sería más o menos como colocar esas competencias sin Ok, como la recomendación en el caso cuando no hemos tenido experiencia laboral. Me te entiendo, David. Listo, mira, David. Recuerda que como tal, las competencias no están arraigadas solamente al desarrollo de una labor. Las competencias son un componente de tres escenarios fundamentales y es conocimientos, actitudes y habilidades. Estas se pueden desarrollar en entornos laborales, pero también en otros entornos. Entonces, lo que tú debes hacer es identificar realmente qué competencias tienes haciendo el ejercicio y con situaciones propias, puede ser a nivel de tus estudios o a nivel de los entornos, como con la matriz DAFO, a nivel de esos entornos y a nivel de esas, de pronto esas oportunidades y esas amenazas, pero también reflexionar un poco sobre con qué fortalezas cuentas y qué debilidades. No necesariamente debemos pensarlo o llevarlo a las experiencias laborales. Las competencias en el ejercicio laboral vamos obteniendo un desarrollo de ellas o no, pero puedes hacer el ejercicio ya con tus actividades propias académicas, por ejemplo, y dentro de las actividades de tu malla curricular y el proceso que has hecho de formación académica, puedes haber evidenciado que cuentas o no con algunas competencias. Por ejemplo, si dentro de tu formación tenías que desarrollar presentaciones en público y de pronto a ti no se te da mucho lo de hablar en público, entonces ahí ya estás evidenciando de que hay unas competencias que tienes en un nivel. Si es el tema de la presentación en público, de pronto la comunicación, hace falta un desarrollo o no, o por el contrario, si a ti se te da muy bien ese tema de hablar en público, ¿de acuerdo? También puedes evidenciar en actividades grupales de trabajo que hayas tenido que desarrollar con compañeros que en definitiva dentro de tu malla curricular te colocaron el trabajo, el docente y no podía hacer sino trabajar con un grupo de trabajo. Entonces, revisar cómo te fue en el desempeño de esas actividades, allí puedes identificar una competencia tuya y qué nivel la tienes de trabajo en equipo. Entonces, te traigo estos ejemplos para que te quede claro un poco, David, que no necesariamente la identificación de nuestras competencias está relacionada con el hecho de que hayamos trabajado o no. Nosotros contamos con competencias, recuerden que parte de las competencias también para todos esto va, son habilidades blandas que tenemos, ¿sí? Facilidades, por ejemplo, para relacionarnos, actitudes personales que son basadas en nuestra experiencia personal. ¿Listo? No sé, David, si con eso te contesto un poco la pregunta. Espero que sí. Si no, volvemos a... Sí, pues digamos como para, para ampliar un poquito, digamos, yo que ya participé, digamos, en un concurso de innovación y tal, y quedamos en un buen Sí, puesto. Entonces eso ya sería como media competencia, ¿no? El saber y el saber hacer, ¿no? Entonces, exactamente, entonces uno podría exactamente. colocar como como pues el destacado que uno tuvo en en esa participación, ¿no? Exactamente. Y también allí no solamente que identifiques los conocimientos que tienes y de pronto esa habilidad que tienes para hacer o para manejar, no sé, un determinado proyecto, un determinado programa o aplicativo, sino también qué te hizo ganar de pronto ese puesto, qué te hizo destacarte sobre otros participantes.
que no necesariamente está asociado a una habilidad de hacer algo, o a un conocimiento, sino de pronto también la iniciativa que tuviste de inscribirte y de participar, ¿sí? De alguna manera corriste el riesgo, ¿sí? Te tomaste el tiempo para preparar el tema, para desarrollar un proyecto, entonces también allí vas a identificar otro tipo de habilidades que son importantes que las coloques y que tienen que ver con factores de tu personalidad. Por ejemplo, uno sería, yo te diría ahí, pues con la información que me diste, que tomaste una iniciativa, la iniciativa propia de participar en un concurso o en un escenario académico y obtuviste un buen resultado. Entonces, es eso también. Listo, Carlos, muchas gracias. Con gusto, David. Por allí veo la mano levantada de Carlos Fernando, creo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo les va? Mira, lo siguiente, pero ya a nivel, digamos, pues ya laboral, ¿qué pasa cuando uno ya tiene como las competencias, digamos, desarrolladas y el saber, el ser, el saber hacer, digamos que ya lo tiene identificado de pronto por pulir algunas cositas, pues como, no sé, el manejo de hablar en público, esas cosas? Cuando ya tienes cierto tiempo en una empresa, Sí. pero que tú estás como a la sombra de tu jefe, digamos, que de pronto no puedes como salir o explotar lo que, digamos, tú dices que uno se mantiene actualizando y siente que tiene más competencias, pero las decisiones son como o que el jefe considera que tú le sirves mucho a él y que no te deja como salir, como explorar o como llegar a otros cargos. ¿Cómo puede, qué me recomiendas ahí que uno pueda hacer? No sé. Claro que sí, Carlos. Mira, es un ejemplo importante. Te lo digo que tiene que ver con un proceso de desarrollo también profesional. Digámoslo así, es algo que va un poco más allá del desarrollo de competencias. Eh, digamos, no solamente se refiere a que desarrolles competencias, sino realmente si en el entorno que te encuentras tienes la oportunidad para desarrollar esas competencias o para aplicarlas. Es un poco, retomo lo de la matriz TAFO, y allí entonces evalúas ese entorno. Yo te recomendaría que y que creo que en la primera parte a nivel personal tuyo te va a ser muy fácil porque iniciabas diciendo que ya has identificado, ya sabes más o menos cuáles son tus competencias, esas fortalezas y cuáles las debilidades, pero te recomiendo que revises un poco más esta parte del entorno, qué oportunidades te está ofreciendo ese entorno y qué amenazas. En este caso, está ofreciendo la oportunidad de desarrollarte a nivel profesional si de pronto cuentas con unas competencias bastante altas, unos conocimientos bastante altos y, y de alguna manera el entorno está permitiendo la oportunidad de crecer. Si de pronto tienes una alta habilidad de liderazgo y de repente ese entorno no te lo está permitiendo, ¿sí? Entonces ese entorno se te está convirtiendo en una amenaza. Esa ya no es una oportunidad, sino una amenaza porque de alguna manera te está frenando o se está volviendo en un obstáculo para el desarrollo tuyo profesional y que esas competencias se puedan seguir trabajando, se puedan seguir desarrollando. ¿De acuerdo? Ok, es claro. Muchas gracias por el mensaje. Sí, es claro, gracias. Listo, Carlos. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que añadir. Les recomiendo, por favor, que nos ayuden con el enlace que les acaba de dejar en el chat. De verdad que no se van a tomar ni un minuto en dejarnos su opinión y para nosotros es súper importante. Y para la continuidad de este programa Ubícate también es súper importante poder conocer lo que ustedes, nuestros egresados y estudiantes, opinan al respecto de estos talleres y estas charlas.
Carlos, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera añadir algo. Esta es la oportunidad, aprovechen que tienen al psicólogo aquí presente, que estamos en un grupo pequeño. Claro que sí, todas las preguntas son bienvenidas. Agradecerles a ustedes, Claudia, por la oportunidad nuevamente de compartir este espacio de conocimiento, de retroalimentación. A los chicos que han preguntado, a quienes participaron el día de hoy también, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Bueno, no sé. Entonces, yo creo que nos despedimos sin antes recordarles, por favor, nos ayuden con esa pequeña encuesta que no les va a tomar ni un minuto para que nos dejen su retroalimentación al respecto de esta charla. Carlos, excelente, me encantó la charla. Por ahí nos preguntaron, que no se me olvide, Luisa Fernando estaba preguntando que si nos puedes compartir las diapositivas. Sí, claro que sí, Claudia, te las voy a enviar por correo, por supuesto. Perfecto, perfecto, para yo enviárselas a todos los inscritos. Bueno, muchísimas gracias entonces y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Claro. Con mucho gusto. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Chao, chao, que estén muy, muy bien. Chao a todos. Hasta luego, que estén bien.